Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en el panel y por sus presentaciones. Vamos a comenzar en función del tiempo con una pregunta para Mario respecto al proyecto Oasis. Dentro del chat se generó una discusión porque pensaron que el 3 gigawatt era un valor muy grande y que quizás había un error. Entonces, primero quizás comenzar por ahí y también comentarnos cómo este hidrógeno verde se puede asociar con la economía circular. ¿Cuáles son los subproductos de este hidrógeno verde que están asociados dentro de este proyecto Oasis? Hola, Andrea. Mucho gusto en volver a verte. Sí, efectivamente, la planta es muy grande, pero no es un error. En principio son 3 gigavatios y viene condicionado ese tamaño, que podría ser bastante menor y aún así tener una lógica de escala, porque para generar este tipo de proyectos no son viables proyectos muy chicos por la economía de escala, básicamente. Y luego, en cuanto a tu pregunta sobre los subproductos o efectos laterales que tiene la producción de hidrógeno, bueno, como todos sabéis, y como decía bien David, lo estamos enmarcando dentro de una producción de hidrógeno verde en base a una fuente de energía que no es continua. Entonces tiene diferencias de producción tanto diarias como estacionales y eso provoca pues, que podemos utilizar excedentes excedentes de otras instalaciones o excedentes propios de energía para otro uso. Eso ya tenemos, por un lado, energía para otro uso. Además, en la producción del hidrógeno, como también sabéis, se produce oxígeno. El oxígeno nosotros lo queremos utilizar para distintos usos. Uno es el alimento, digamos, el alimento que respiran los peces, crear también industria de embotellamiento de oxígeno para otro uso y otros posibles usos como son la generación de peróxido para agua oxigenada, para desinfección y utilización directa mediante ozonificación para desinfección. Y por último, tenemos también como efecto directo de la producción de hidrógeno calor. Ese calor igual lo queremos utilizar también para las labores de producción agrícola, la acuícola y también, como no, para otras posibles industrias como pueden ser conserveras. Muchísimas gracias, Mario, por tu aclaración y por comentarnos todo este potencial que tiene un proyecto como Oasis. Ahora una pregunta para Juan Francisco. La verdad es que salieron muchas preguntas respecto al gas. Quizás la primera se armó un debate, Marcela Punti y Saga comentaron acerca de, Marcela dice que el hidrógeno a partir de gas es un hidrógeno azul, no verde. Entonces no sé si nos puedes comentar quizá alguna confusión para que nos contara acerca de qué es lo que la está comentando. Sí, claro, partamos por esa. Acá hablamos de hidrógeno verde porque el hidrógeno está producido de electrólisis desde electricidad renovable. Recordemos que el nombre, bueno, ahí yo creo que después Juan Pablo puede poder hablar un poco más sobre cuáles son los distintos tipos de colores del hidrógeno, que tiene varios colores. Y claro, entonces acá nosotros vamos a usar hidrógeno de origen renovable de electrólisis, por lo tanto es verde, y con él vamos a sintetizar un gas licuado. Normalmente se habla del hidrógeno azul, hidrógeno gris, hidrógeno marrón, cuando se usa el gas para producir el hidrógeno. En este caso estamos invirtiendo la cadena, por lo tanto, efectivamente el color no lo da el gas acá, sino que lo da el origen del hidrógeno. Y por eso nosotros en este proyecto es completamente con hidrógeno verde. Perfecto. También hay otra pregunta que creo que aclaraste un poco más ahora en esta respuesta, que la hizo, perdón, se me fue el nombre, pero es respecto a si ustedes están trabajando con gas licuado de petróleo o con gas natural comprimido.
Principalmente lo que están consultando es si es que hay inyección a la red. Perfecto. Súper. Mira, a ver, nosotros cuando, está un poquito de la teoría, cuando se sintetiza un hidrocarburo, por decirlo así, que es una cadena de moléculas de carbono con moléculas de hidrógeno, dependiendo de qué tan largo la cadena, le vamos poniendo distintos nombres. La más pequeña, un carbono con cuatro moléculas de hidrógeno, es lo que es metano, o que principalmente acá lo conocemos como gas natural. A medida que vamos creciendo en el largo de la cadena, viene el etano, que ya son 2 moléculas de carbono, y después vienen los propano, butano, que son 3, 4, y ahí pueden haber cadenas mucho más largas cuando entramos en los combustibles líquidos como la parafina, el diésel, la gasolina. En eso, habiendo explicado eso, nosotros lo que vamos a trabajar inicialmente con GIF es la producción de cadenas de la familia del gas licuado, que son entre los propanos, los butanos, o sea, cadenas de 3 o 4 eslabones de carbón. Inicialmente no están pensados para ser inyectados a la red. ¿Por qué? Porque el gas licuado, que bueno, también aprovecho de aclarar que la P del gas licuado, que el GLP, ya cada vez se aplica menos, porque el gas licuado de petróleo se le aplicaba mucho cuando los gases licuados eran parte de la refinación del petróleo y por lo tanto era parte de los elementos más livianos que salían del petróleo. Hoy día la mayoría del gas licuado viene del secado de gas natural y ya cuando seamos capaces de producir gas licuado de hidrógeno, de energía renovable, la P la perdemos completamente. Bueno, tampoco le tenemos mucho apego a la P, así que está bien. Y claro, inicialmente no la queremos inyectar. ¿Por qué? Porque el gas licuado tiene estas características de logística de movimiento que lo hacen mucho más interesante para proyectos alejados. O sea, al ser una solución que puede licuarse de forma no fácil, el gas licuado, al ser las cadenas más largas, hace más fácil su mantención en estado líquido. Y claro, la idea es llegar a puntos alejados de la red, donde tenga valor agregado, llegar con este producto, generación eléctrica, pontones marinos, y por lo tanto, claro, en inicio no tenemos planificado inyectar la red. Y creo que también preguntaba si es que se podría metanizar, o sea, esto quiere decir si es que podemos, dentro de la síntesis, producir metano. Y bueno, es una de las partes que tenemos que ir averiguando en este proyecto. Probablemente algo de metano se produzca, y ahí habrá que ver cómo es efectivamente si se produce metano. Lo más lógico sería tratar de inyectar las redes, que bueno, afortunadamente este proyecto es en Magallanes, por tanto Gasco tiene la distribución de gas natural allá, por tanto, si es que se produce deberíamos averiguarlo, pero como te contaba al principio, el foco principal de este proyecto es la producción de gases de la familia del gas licuado, propano, butano, y hay una, según cómo se ordenen las moléculas, tienen varios iso, meta entre medio, pero gases que se comportan relativamente con estas características de logística, o sea que es fácil mantener el líquido y cuando se gasifican es fácil gasificar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por contarnos cómo está trabajando Gasco también con el hidrógeno. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta que también salió dentro de las personas que nos están viendo desde YouTube, y es una pregunta para Lorenzo. Aquí Funky nos pregunta, ¿qué ingeniería exactamente con el trabajo del hidrógeno verde? ¿Ingeniería civil metalúrgica? ¿O cuáles son las carreras que tú consideras, para agregar un poco esta pregunta, cuáles son las carreras que tú también consideras que podrían ser interesantes dentro de la cadena de valor para trabajar con hidrógeno? Muchas gracias, Andrea, por la pregunta. A ver, yo sin duda voy a responder desde mi sesgo formativo y desde mi sesgo como director de Ingeniería Civil Química. Creo que los ingenieros civiles químicos estamos llamados a cumplir un rol fundamental en distintas aplicaciones de la economía del hidrógeno, ¿ya? Pero sin duda que hay distintos elementos a lo largo de la cadena, que hay distintas ingenierías pertinentes. Uno podría pensar en ingenieros mecánicos, en ingenieros eléctricos, en ingenieros industriales, ¿ya? Estos proyectos no solamente tienen una dimensión técnica, sino que también tienen una dimensión económica relevante, ¿ya? De hecho, nosotros, como comentaba durante mi exposición, hemos
elaborado algunos modelos de negocio, por ejemplo, para poder llevar a la práctica y concretar finalmente estas iniciativas. Lo que estamos haciendo nosotros, por lo menos a nivel de nuestra universidad, es trabajar en el desarrollo de programas que son más bien profesionalizantes. Estoy pensando en magíster y doctorado eventualmente. Pero sin duda creo que uno tiene que ver cada proyecto, o sea, uno ya no puede mirar con una mirada única y ningún tipo de proyecto, y no solamente en cuanto a proyectos de producción de hidrógeno verde o hidrógeno azul, tal cual lo estaban comentando los demás colegas. Sin duda que hay una mirada integral de proyecto. ¿Por qué? Porque estos proyectos tienen una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión medioambiental. Esto es necesario trabajar en equipos de trabajo y con distintas disciplinas y distintas formaciones. Efectivamente, muchas gracias, Lorenzo. Hay que entender, y yo creo que ya cada vez que vemos este tipo de conferencias tenemos profesionales y técnicos que efectivamente van a ser relevantes y muy importantes en el desarrollo completo de esta economía del hidrógeno. Ahora, una pregunta final ya para David. David, ¿cómo ves tú desde Asesol o cómo Asesol ve el crecimiento del mercado fotovoltaico de la mano de la implementación de todos estos proyectos de hidrógeno? Tú ves que las metas de hidrógeno de nuestra estrategia son súper altas, o sea, esperamos tener ya a 2025 gigas y después esperamos tener más de 25. ¿Cómo crees tú que esto va a aportar o no al mercado del desarrollo fotovoltaico? Sí, bueno, como mencioné en mi presentación, para realmente lograr un crecimiento de todas esas fuentes variables como eólico, solar específicamente, se requiere de otras tecnologías como por ejemplo almacenamiento o también el hidrógeno para habilitar y distribuir esa energía al final durante todo el día. Entonces, sí o sí, insisto que son tecnologías que se necesitan uno al otro. Ahora, yo personalmente, como del sector de la energía solar, le daría vuelta a la pregunta y ojalá que el desarrollo de hidrógeno logra seguir el crecimiento de la energía solar. Yo creo que en el pasado la industria, y si hablamos específicamente ahora de Chile, ha demostrado que hablamos de una industria muy madura, una industria que a nivel de todos sus tamaños en Chile, hablamos de residencial, net billing, hablamos de comercial industrial y hablamos de la generación a mayor escala, va a efectivamente mínimo duplicar su capacidad este año. Es un crecimiento que estamos viendo ya desde hace muchos años, entonces hablamos de prácticamente un crecimiento exponencial que no veo ningún problema de que la energía solar va a poder seguir ese ritmo y seguramente, de hecho, creo que el crecimiento masivo de la energía solar y por lo tanto también la baja de los precios en el mercado y la disponibilidad amplia, abundante de energía limpia y económica, de hecho va a ser un facilitador para que también esas tecnologías se desarrollen. Por lo tanto, yo creo que, o mejor dicho, estoy muy convencido de que la industria solar está perfectamente preparado para cualquier crecimiento en esa escala. Perfecto, muchas gracias, David, y esperemos que así sea, que el crecimiento meteórico que tuvo la energía solar fotovoltaica por allá del año 2011, 2012, cuando empezó a despegar, sea el mismo o mejor el crecimiento que va a tener o que esperamos que tenga también el verde. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Lorenzo, también Mario, muchas gracias, y Juan Francisco, un placer poder haber con ustedes. Ahora doy el pase a Leonardo para finalizar la jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, a ti por esta excelente participación, a nuestros invitados que sin duda han despejado muchísimas inquietudes. Han quedado muchas, hay que decirlo. Quienes hayan puesto su email se las responderemos personalmente. No me queda más que agradecer la excelente participación que hemos tenido, la asistencia a través de nuestras distintas plataformas y, por supuesto, les anticipo lo que viene para mañana a contar de las 10 de la mañana ya en el segundo o tercer café.
Abrimos la jornada, como les anuncié, con Carlos Olave, Seremi de Energía, Seremi subrogante de Energía de Magallanes, quien nos hablará de H Verde y capital humano. Estará también Daniel Andrade, Digital Market Manager de ABB, anunciándonos las últimas tecnologías vinculadas, por supuesto, a este combustible. Rebeca Polio, líder de hidrógeno y gas de Tractebel, uno de nuestros gentiles auspiciadores. Ricardo Rodríguez, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, tratando el tema de las experiencias y proyecciones de la aceleradora de H2. Un tema muy interesante para todos los que estén participando con sus proyectos. Por supuesto, el doctor Erwin Plett, que ha participado activamente también en nuestro chat, con una mirada hacia la minería. Muy interesante porque la minería está tomando un realce importantísimo en el tema del hidrógeno verde, por supuesto. Y desde España tendremos un contacto especial con Gema Sevilla. Ella es del Centro Nacional del Hidrógeno de España, quien va a tratar el papel del hidrógeno renovable en la descarbonización de la sociedad. Tema plenamente vigente en nuestro país actualmente. También estarán representantes de Siemens Energy, estará Gonzalo Ramírez, de Codelco, y el panel, imagínense quién va a estar moderándolo, Grace Keller, acuciosa periodista de energías renovables. Así que me despido, les agradezco la fabulosa sintonía que hemos tenido y los espero mañana a eso de las 9:55. Un abrazo virtual, cuídense mucho y nos vemos mañana.